Muy bien, vamos a hacer el siguiente ejercicio de precipitación efectiva eh, usando el método de las abstracciones. El ejercicio dice lo siguiente: una cuenca de área 78 kilómetros cuadrados tiene suelo de marga limosa. La saturación efectiva en esta cuenca es del 52%. Determine para el aguacero mostrado en la tabla 1 el hietograma incremental de precipitación efectiva. ¿Cuál es el volumen de escorrentía directa que se genera a partir de este aguacero? Listo. Para utilizar el método de las abstracciones, lo primero que hay que hacer es encontrar las siguientes variables que dependen del suelo. Nos dicen que es de marga limosa. Por lo tanto, nos vamos a la tabla y de aquí leemos porosidad, porosidad efectiva, cabezas de succión y conductividad hidráulica. Es importante fijarse en estas unidades. Vale, una vez tenemos los datos iniciales, lo siguiente es irnos acá a la tabla y hallar la intensidad. Entonces, como ven, tenemos aquí los datos de hora y precipitación que nos dieron iniciales. Yo en la mitad de estos dos puse dos columnas para que se viera más explícito el intervalo de tiempo. Entonces aquí es el tiempo que ha transcurrido en minutos y aquí es el mismo tiempo pero en horas. Muy bien. Entonces, ¿cómo hallamos la intensidad? La intensidad se da por intervalos. Entonces, aquí en la primera fila sería la intensidad de las 13 a las 13 y 15. ¿Cuánto llovió en este intervalo de tiempo? Llovieron 8 milímetros. ¿Y en cuánto tiempo? En 15 minutos. Entonces sería la lámina que cayó en el tiempo que cayó, que sería el tiempo en el intervalo de tiempo. Listo. 8 milímetros en 15 minutos, que serían 0.25 horas. Eso nos da la intensidad en milímetro hora. Muy bien. Ahora esto se puede arrastrar y encontraremos la intensidad para cada intervalo. ¿Por qué aquí da 0? Porque a las 14:45 ya no hay registro de lluvia. Entonces el último registro fue en el intervalo de 14:15 a 14:30. ¿Y cuánto llovió ahí? Llovieron 2 milímetros, que sería la intensidad de 8. Muy bien. Muy bien. Una vez tenemos calculadas las intensidades para cada intervalo de tiempo, vamos a proceder a calcular la lámina infiltrada acumulada y la tasa de infiltración para cada una de esas láminas. Entonces, para hacer esto, nos vamos a este algoritmo y vamos a utilizar estas ecuaciones, concretamente las de Greenamt. Muy bien, entonces comenzamos en T0, F0, listo. Y nos dice, en el tiempo T se conserva la filtración acumulada, que es ese 0 que acabamos de poner. Y nos dice calcular F de F de T. Entonces, ¿qué pasa? La hipótesis de este método nos dice que en la infiltración inicial, pues la infiltración en el tiempo 0 es infinita. ¿Eso qué quiere decir? Que va a infiltrar todo lo que llueve. Listo, calculamos entre comillas porque estamos en tiempo 0. Entonces tenemos la tasa de infiltración. Y ahora nos pregunta, ¿la tasa de infiltración es mayor o menor que la intensidad de la lluvia? En nuestro caso, como es infinita, obviamente infinito es mayor que la intensidad de la lluvia, que sería 32 para este intervalo. Entonces, ¿qué pasa? No ocurre encharcamiento al principio del intervalo y calculamos los valores tentativos. Entonces, calculamos f', que sería f más la intensidad por el delta de t. Entonces sería f más intensidad, o sea, y por el delta de tiempo. Vamos a quitar el paréntesis, intensidad por delta de tiempo, que sería final menos inicial. ¿Por qué cambiamos este tiempo? Recuerden, el intervalo es de la 1 a la 1:15. Inicio de intervalo a la 1, final de intervalo a la 1, o sea que el tiempo que transcurrió son esos 15 minutos y esos son los que nos dan esta intensidad. Listo, una vez calculamos la lámina tentativa, nos vamos a calcular la precipitación, la intensidad, perdón, para esta lámina. Como aquí nos dice, calcular f' y después f minúscula prima. Entonces,
¿cómo calculamos f minúscula prima? Como no estamos encharcados, simplemente nos vamos a esta ecuación de acá. Listo. Va a ser k, fijamos todo, por paréntesis. Listo. K por aquí esto dividido esto más 1. Listo, entonces arriba de la división tenemos chi por delta teta y abajo tenemos ft más delta de t, que sería este, el primo. Y ya, eso es todo. Listo. Una vez calculado esta tasa al final de intervalo, nos vamos al algoritmo y nos pregunta: ¿esa tasa es mayor que la intensidad o es menor que la intensidad? Entonces, esta tasa es mayor que la intensidad, por lo tanto, no ocurre encharcamiento dentro del intervalo y nuestro valor final de ft sería este. Esta columna es de función objetivo cuando ocurran encharcamientos. Como vimos que no ocurren encharcamientos, no la usamos. Listo. Y estas tres columnas al final las explicaré. Nos vamos al siguiente intervalo. Listo, este es el intervalo de 1:15 a 1:30. Entonces, al principio del intervalo tenemos esta lámina infiltrada, la tasa de infiltración inicial de este es la final del intervalo anterior, y nos vamos al algoritmo. Entonces, en el tiempo t se conoce la infiltración acumulada, ahí nos están hablando de esta. Calcular la tasa de infiltración de esa lámina sería esta. O sea, si nosotros metemos esta ecuación para esta lámina, nos da esto mismo. Listo. Calcular f de ft, y aquí nos vuelven a preguntar para comprobar si hay encharcamiento. Entonces, ¿cómo es nuestra tasa de infiltración con la intensidad? Es menor. Entonces, ¿qué ocurre? Según el algoritmo, ocurre encharcamiento dentro del intervalo. Vale. Entonces f de t más delta de t se calcula con la ecuación de infiltración. Listo. Entonces, ecuación de infiltración sería esta. Esta ecuación 1 es la que vamos a utilizar cuando ocurre este caso, que es infiltración dentro del intervalo. Vale. Sí. Entonces, nuestro f de t tentativo pues ya no aplicaría, sino aquí vamos a encontrar el ft mediante un solver. Entonces, ¿qué haremos? Damos un valor inicial, no sé, 15 por ejemplo, y aquí vamos a colocar esta ecuación igual a 0. Entonces, ¿qué dice la ecuación? Dice f de t más k fijado más 1k por delta de t. Nuestro delta de t es el delta del intervalo, o sea, este menos este más chi por delta teta por, falta fijar esta, por el logaritmo natural de algo sobre algo. Listo. ¿Sabes qué tenemos arriba? Arriba tenemos ft más delta de t, que es lo que vamos a encontrar al final, más chi por delta de teta f4 sobre ft más chi por delta de teta. Listo, ahí tenemos esta parte de la ecuación. Como va a estar igualada a 0, entonces voy a colocar aquí un paréntesis grande que cubra todo esto y voy a restarle ft más delta de t, que sería esta. Listo.
Entonces, vamos a realizar el solver. Entonces vamos a datos, solver, para esta celda con 0 y cambiando el ft. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Recapitulemos. Encontramos que la tasa de infiltración al inicio del intervalo es menor que la intensidad con la que está lloviendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el suelo no puede infiltrar todo lo que está lloviendo, entonces una parte va a escurrir. Entonces, cuando ocurre el encharcamiento, según el algoritmo, tenemos que calcular la lámina al final del intervalo con esta ecuación. Y esta ecuación, como no se puede resolver, no se puede despejar, perdón, nos toca aplicar un método numérico que es el solver de Excel. Entonces, escribimos la ecuación aquí igualada a 0. Y vamos a poner a variar el valor de ft para que nos dé 0 y pues encontrar la solución de la ecuación. Entonces, resolver. Y listo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos la lámina infiltrada al final de este intervalo. O sea, a las 3:30 se ha infiltrado esto. Si me siguen ahí, podemos poner esta lámina aquí y volveremos a empezar con el algoritmo. Entonces, en el tiempo t se conoce la infiltración acumulada, la conocemos. Calcular f de ft. Entonces, vamos a calcular la tasa de infiltración de esta. Listo. Se hace con esta ecuación. Yo creo que aquí me faltó fijar todos estos valores. Y este no. Listo. Entonces, calcular f de ft. Esa siempre se hace con esta ecuación. Vamos a copiarla aquí. No, perdón. Esta. Vamos a copiarla aquí. Listo. Perfecto. Entonces, esta es la tasa a la que va a infiltrar el suelo. ¿Cómo es comparado con la intensidad de la lluvia? Es menor. Entonces vuelve a suceder lo mismo. Se nos encharca el suelo, entonces nos toca calcular aquí la lámina mediante el solver. Entonces, ¿qué hacemos? Suponemos un valor. Esta fórmula se puede arrastrar. Y hacemos el solver. Perdón, me equivoqué ahí. Solver se va con L9. Cambiando acá 9. Listo. Y es repetir básicamente. Nos traemos un nuevo ft al inicio del intervalo. Calculamos su tasa de infiltración. Comparamos con la intensidad. Es menor la tasa de infiltración. Por lo tanto, volvemos a hacer un solver. Aquí. Acá, solver. L10. K10. Listo. Nos traemos de nuevo la lámina. Le calculamos su tasa. Y aquí miren ya lo que pasa. La tasa de infiltración con esta lámina acumulada ya es mayor que la intensidad que está lloviendo porque ya el aguacero pues está bajando. Entonces ya el suelo sí puede infiltrar. Infiltrarlo todo. Entonces quitémosle el negrito a esto. Y vamos a calcular. Entonces vamos aquí otra vez. Calculamos f de ft, que sería este. ¿Cómo es comparado con la intensidad? Es mayor. Entonces no ocurre encharcamiento al principio de intervalo. Calculamos los valores tentativos. Entonces f' sería el f que tenemos más la intensidad por el delta de t. Entonces, ¿qué sería? El f que tenemos más la intensidad por el delta de t. O sea, delta de t sería este, no, perdón, este menos este. Ay, puse la precipitación.
Este menos este. Listo. Ya sería nuestro valor tentativo para el final del intervalo de lámina acumulada de infiltración. Entonces a ese le vamos a calcular la tasa de infiltración con esa misma ecuación. La traemos para acá. Está perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Hay que comprobar si al final del intervalo la tasa de infiltración sigue siendo mayor a la tasa de lluvia, como nos pregunta aquí. ¿La tasa de infiltración es mayor a la intensidad? Sí. Entonces no ocurre encharcamiento dentro del intervalo y volvemos. Entonces, ¿qué pasaría? Que nuestros valores tentativos se convierten en nuestros valores finales. O sea que nuestro F va a ser este. Listo. Entonces nuestro F sería S27. Le vamos a calcular la tasa aquí. La tasa es mayor, o sea que podemos aplicar esta ecuación. Se puede arrastrar. Sí. Calculamos la infiltración para la tasa de infiltración para esa lámina infiltrada. Nos dio que es mayor. Muy bien. Y ya para finalizar, como este no es un intervalo completo, sino que es el final de este intervalo de 2:15 a 2:30. Entonces, ¿qué pondríamos? Pondríamos al inicio, pues, sí, al inicio de este intervalo sería la lámina infiltrada aquí y su tasa correspondiente, que no sé por qué está poniendo rojo. Listo. ¿Por qué no calculamos ya valores tentativos? Porque es que ya no existe pues intervalo de 14:45, entonces aquí se termina pues el evento. Listo. Ya encontramos la tabla pues de láminas y tasas de infiltración. Ahora podemos encontrar el hietograma, que es lo que finalmente nos están pidiendo. El hietograma incremental de la precipitación efectiva. Listo. Comenzamos con la precipitación acumulada, que sería la precipitación incremental acumulándola. Entonces sería esta más el anterior. Listo. Esto sería precipitación acumulada. Precipitación efectiva acumulada. Entonces, ¿qué sería la precipitación efectiva acumulada? Sería lo que llueve, que es la precipitación acumulada, menos lo que se infiltra, que es el F de T. O sea, acá. Aquí, perdón. No, acá. Listo. Entonces, ¿qué es esto? Precipitación efectiva acumulada. Entonces, la precipitación efectiva es lo que llueve, lo que escurre realmente. Entonces tenemos, llovieron 0 aquí en este caso y se infiltraron 0, o sea que pues efectivamente escurrieron 0. La incremental pues va a ser 0. Listo, aquí ya tenemos valores. Entonces, ¿cuánto llovió? Llovió 8. ¿Cuánto se infiltró? Se infiltraron 8. O sea que ¿cuánto escurre? Nada, todo se infiltró. Incrementalmente sería 0. Listo, aquí ya se empieza a infiltrar la cosa. Llueven 18, pero solo se infiltran 15.13. Entonces, ¿cuánto escurre? Escurre pues lo que queda. Incrementalmente solo ha escurrido eso. Vale. En el siguiente intervalo tenemos que llovieron 26. Eso está acumulado. O sea, han llovido 26 y se han acumulado 20. O sea que han escurrido en total 5.6, pero incrementalmente han escurrido 2.8. Vale. Siguiente intervalo. Tenemos que llovieron 32. Escurrieron 24. Se infiltraron 24, perdón. O sea que escurrieron 7. O sea que incrementalmente escurrió eso. Y por último,
No, por último falta. Tenemos, llovieron 35, escurrieron 27. Incrementalmente son 0. O sea, ¿qué pasó aquí? Aquí ya la tasa de infiltración del suelo era capaz de absorber nuevamente toda la lluvia. Entonces, de manera incremental, la lámina escorrentía es 0. Y para el último intervalo tenemos que en total llovieron 37, en total se infiltraron 29. O sea que incrementalmente no escurrió de nuevo. Vale. Esto sería el hietograma. En tablita pues sería este. Voy a traer una gráfica. Listo. Para graficar el hietograma, vamos aquí a insertar un grafiquito de barras y vamos a seleccionar los datos. Entonces le pondremos hietograma P incremental. Listo, que ahora vamos a tener el P incremental. Listo. Y en X, perdón, vamos a tener las horas. Y ya ahí está. Hietograma de precipitación incremental. Listo. En el segundo punto nos pregunta cuál es el volumen de escorrentía que se genera a partir del aguacero. Entonces, para calcular el volumen de escorrentía es muy sencillo. Aquí voy a poner el área. Serían 78 kilómetros cuadrados, o sea, si lo pasamos a metros sería 78 por 10 a la 6. Y la lámina sería, esto es la precipitación efectiva acumulada, o sea, lo que escurre realmente. Entonces, ¿cuál va a ser la lámina? Va a ser esto, y como estamos hablando en milímetros, sobre 1000. Listo. Y el volumen de escorrentía finalmente va a ser lámina por área. Listo, esto queda en metros cúbicos. Pongamos unidades para ser más organizados. Metros cuadrados. Listo, volumen de escorrentía directa sería este. Y eso sería todo por este ejercicio. Muchas gracias.